Amén, gloria a Dios. Bueno, llegó el gran día del lanzamiento América para Cristo. Amén. Le mando un abrazo fuerte a todos los pastores y pastoras de distintos países que nos están mirando y aquellos que conozco y los que no conozco. Bueno, y que Dios los bendiga ricamente y vamos a trabajar todos unidos. No importa la dominación que pertenezcamos ni nada, sino que lo principal sea Cristo, amén. Una unión todos trabajando para América, amén. Bueno, los bendigo a todos en el nombre de Jesús y estoy bien contenta por el día de hoy, amén. Que Dios los bendiga. Quiero decirle un texto bíblico que está en 1 Corintios 2:9 que dice: cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén y amén. Todas las cosas tienen un principio, y cuando voy al principio de estas cosas, cuando yo había ordenado la iglesia para retirarme, para dejar los pastores jóvenes al frente de la congregación, el Señor me salió al encuentro. Y Él me empieza a hablar de cosas que de momento no entendía. Yo amo mi congregación, amo mi dominación, es como parte de mi sangre. Y siempre fui celoso de esas cosas. Durante más de 30 años pastoreé la iglesia en ese sentido. Y Dios empieza a golpearme, a darme vuelta la cabeza cuando yo decía: Señor, me retiro. Inclusive cuando reciben un correo mío van a poner que abajo dice Anciano Martín Rivero. Ya me había dado el título de anciano. Dejaba de pastor para ser anciano. Me conformaba con ayudar a los pastores que teníamos en nuestra iglesia y daba por mi ministerio como una pausa, como un descanso, como una licencia, como un retiro. Pero cuando cumplí 62 años, cuando estaba más cerca de cumplir mi sueño de retirarme, el Señor me golpea y me golpea muy fuerte, porque me lleva a un retiro a Solanas con Leonardo Suárez, con Hugo Busto, con Luis Medero, con Héctor de Argentina, con Jorge, con Santiago, con nuestras esposas. Y Dios ahí me habló en el interior y me empezó a dar cosas. Hay muchos pastores que están sufriendo. Hay muchos pastores que se encuentran abandonados, olvidados porque manejamos el éxito con connotaciones del mundo y a veces pensar que un pastor de 10 ovejas fiel durante 10 años, eso es éxito. Porque nosotros como que nos han ordenado nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras costumbres, nuestros hábitos, a mirar el éxito según el resultado, lo cuantitativo, de cuánto tenemos, de cuánto logramos, de cuánto conquistamos. Entonces cuando Dios empezó a golpearme ahí y empezó a hablarme, yo dije, esto no es de Dios. Pero cuando fuimos al segundo retiro, Dios vuelve a confirmar y yo me entregué. Y le dije así a Dios, no sé si alguna vez alguien le ha dicho así: bueno, si esto es tuyo, vos vas a abrir puertas. Si esto no es tuyo, Señor, esto se acaba acá. Y hermanos, y ahí empezó Dios a llevarnos. Nuestra iglesia, una iglesia normal, que tenía muchas condiciones quizás parecidas a muchas iglesias
de Uruguay. No salíamos a ningún lado, ni íbamos a ningún lado, solamente teníamos un plan de congregación y tratábamos de llevar el plan de congregación adelante. Pero a partir de ese retiro, el Señor empezó a abrir puertas y tuvimos que empezar a viajar y tuvimos que empezar en pasajes y tuvimos que pensar en un montón de cosas que antes no pensábamos. Y nos empezamos a mover. La iglesia no se fundió. Pero Dios nos suplió para cada uno de los gastos. Y cuando nosotros empezamos a movernos, Dios empezó a abrir nuevas puertas. Y cada puerta nos invitaba a un desafío más grande. A veces nos reuníamos y siempre un pastor decía, pero ¿podremos hacerlo? No tenemos todos los recursos. Hay alguien acá que me dijo un día que yo era el pastor loco. Porque cuando planeamos ir a Argentina, que yo estábamos sentados en nuestra iglesia comiendo un arrocito con pollo porque habíamos recibido al hermano Héctor y se le habían pinchado todos los planes porque había sido invitado por otro ministerio y se le habían pinchado todos los planes. Y de esa cosa que tiene la vida, o esas cosas que tiene el Señor, misterios los cuales no conocemos y que Dios tiene planeado de antemano para que nosotros la realicemos. Entonces le digo a Jorge, ¿vos tenés el teléfono de Daniel? Sí, lo tengo, dámelo. Llamo a Daniel y digo, mira, tenemos acá un hermano de Honduras que anda perdido, queremos ir a visitarte, ¿podemos ir a visitarte? Y él dice, sí, vengan cuando quieran. Y ahí nosotros empezamos a pensar, porque éramos 11 que íbamos. 11, una fortuna de dinero, el cajero me lo 10. Y cuando hicimos el plan dije, bueno, vamos con nuestras esposas. Entonces yo me acuerdo que estaba Jorge por teléfono diciendo a una hermana, prepárate porque Martín decidió que fuéramos todos. Dice, le están haciendo casa al pastor loco. Yo estaba escuchando. Yo estaba escuchando y le dije, ¿cómo le vas a hacer al pastor que está loco? Sí, mis amados hermanos, Dios proveyó todo. Dios nos proveyó todo. Fuimos para la gloria y la honra de Jesús. Volvimos. Bendecimos al hermano. La vida del hermano fue transformada. La congregación fue transformada. Y así fueron todas las cosas. Nunca habíamos ido a Rivera en una misión cristiana. Llegamos a ir dos veces en la semana. Y Dios abrió puertas y empezamos y acá y allá. ¿Pero a qué voy esto? Que Dios tiene un plan para ti y no para mí. Y en algún momento tenemos que encontrarnos con el plan de Dios. En algún momento tenemos que encontrarnos en ese secreto del corazón de Dios. Porque Dios no se lo va a revelar a nadie más que a vos. Y lo que Dios tiene para vos, lo escribió antes que tú nacieras, antes que fueras formado en el vientre de tu madre, antes que el mundo fuera. Se inspiró, pensó en Martín Rivero, dijo, bueno, te voy a dejar que seas 35 años, pastor. Y cuando vos pensés retirarte, yo te voy a sacudir. Y te voy a entregar cosas que siempre has orado. Las que vos oraste cuando eras joven. Que vos pedías un avivamiento, que pedías por América, que pedías por los países, que pedías por Uruguay. Ahora cuando vos ves tu vida acabada, yo te la voy a rejuvenecer como el águila y te daré un campo grande para que camines. Y ahí, mis amados hermanos, Dios nos sorprendió tremendamente. Estamos a 2 años y pico, en esos 2 años y algo, de marzo del 2018 ahora, cuando Dios me da eso y lo comparto porque sé que no es mío, sería yo un atrevido, un ciego, si creyera que es mío. Este plan es el plan de Dios. Estamos
terminando un modelo. Un modelo se está acabando. Dios quiere tener el control de su iglesia. El Espíritu Santo quiere moverse en la iglesia de Dios. Él quiere tomar el control total. No quiere que nosotros demos una parte del control. Él quiere el control total. Pero cuando el Espíritu Santo entra y empieza a controlar nuestra vida, a veces nos parece que estamos en medio de un caos. Pero ese caos es el orden de Dios. Y la iglesia de Dios crecía porque el Señor vivificaba la iglesia. Yo no estoy diciendo que la iglesia no está viva, porque la iglesia de Jesús está viva. Es más, quiero decirle algo que creo que todos nosotros estaremos de acuerdo. Hay un poder que está sobre todo poder conocido y por conocer, que se llama Dios, que es nuestro Padre, es nuestro Señor. Ese tiene todo el control, todo el poder, toda la autoridad para hacer, para deshacer, para llamar las cosas que no son como si fueran, así como Él lo ha determinado desde el principio. Lo que Él ha determinado se hará, punto y aparte. Ahora, mis amados, el problema está con el segundo poder. ¿Qué poder sigue el poder de Dios? Y ahí donde la iglesia de alguna manera a veces ha puesto figuras, mundo, Satanás o lo que sea, figuras como superpoderosas. Pero el segundo poder que existe es la iglesia. Porque la iglesia es Jesucristo. Jesucristo es cabeza, fundamento de la iglesia. Jesucristo cuida y alimenta a su iglesia. La iglesia tiene el poder para atar, para desatar. La iglesia tiene poder para destruir las obras del diablo. La iglesia tiene poder de Dios. Mi poder os dejo, mi poder os doy. Y que ese poder, esa autoridad, ese señorío de Cristo está en mí. Entonces, mis amados, Dios nos ha puesto para deshacer las obras del diablo. Dios nos ha puesto para hacer la obra del cielo, del reino, para que su nombre sea glorificado en nosotros. Pero tenemos una condición. Hemos olvidado en primer lugar el idioma del cielo. Nos hemos contaminado con el idioma del mundo, entrando a nuestro corazón, a nuestra mente, y lo sale de nuestra boca. Y todos nosotros sabemos que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Si nosotros queremos llenarnos del bien y de la vida, nuestra boca debe hablar del poder y de la vida, y debe creerlo. Ahora, si nosotros hablamos negatividades, si hablamos fracasos, entonces nuestra boca, que tiene poder de vida y de muerte, ahora se transforma en una boca negativa, por no decir más nada, negativa, que va contra el designio de Dios para con nosotros. Hay que empezar a cambiar el idioma y hablar como Dios habla. Nosotros tenemos el poder en nuestra boca para ser alimentado y saciado para la gloria y la honra de Dios. Entonces, mis amados, tenemos que empezar a hablar el idioma de Dios. Y cuando empezamos a hablar el idioma de Dios, ya no vamos a decir, a este no lo salva nadie, aquellos están perdidos, a qué le pasa esto. Vamos a empezar a ver con los ojos de Dios que Dios quiere que todos sean salvos y no hay nada imposible para Él. Nada imposible para Él.
Por lo tanto, nada imposible hay para la iglesia de Jesús si creemos. Si crees, verás la gloria de Dios. Si crees, verás la gloria de Dios. Hasta ahora, ningún incrédulo alcanzará ninguna promesa de Dios, porque las promesas de Dios se alcanzan por medio de la fe en el Hijo de Dios. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que cambiar el chip, tenemos que aprender a hablar. Esa fue la primera barrera que encontré. La primera barrera. Hablar de la manera que Dios habla. Con esperanza, con fe, con desafío, con victoria. En medio de las más absolutas iniquidades o imposibilidades o maldades, hablar como Dios habla. En Cristo todo lo podemos. En Cristo todo es posible. Él lo hace todo. Y entonces yo iba a la iglesia y le enseñaba, tenemos que cambiar el idioma. Otra cosa que nosotros podemos ver es que no nos creemos a nosotros mismos lo que el Padre nos dice. Mi Padre, que creó el cielo, la tierra, me creó a mí, me formó, me dio identidad. Mi Padre dice que soy su hijo. Mi Padre dice que soy heredero y coheredero de todas las cosas en Dios. Mi Padre dice que me han vestido del poder de lo alto. Mi Padre dice que soy un testigo de poder. Y cuántas cosas lindas dice mi papá de mí. Pero yo a veces no le creo a mi Padre. No creo en lo que Dios declara sobre mí. Que soy un potencial para derribar fortalezas del diablo, para edificar el reino de los cielos. No nos sentamos a la mesa para decirle, papá, me vengo a sentar contigo, porque quiero escucharte hablar, pero también quiero comer de lo que tú tienes para mí, porque soy tu hijo. No aceptamos a veces lo que Dios declara. Pero la condición de hijo, ahora he aprendido que no la pierdo nunca. No importa la condición que esté a mi alrededor o en mi vida, la condición de hijo no la pierdo. La condición de testigo no la pierdo. La condición de ser unción de Dios sobre mi vida no la perdemos en el nombre de Jesús. No la perdemos. Porque si amamos a Dios y buscamos de sus cosas, Él siempre, siempre nos tendrá arriba. Él no va a permitir que sus hijos vayan abajo si lo están buscando. Por eso a veces la heredad que tenemos en Cristo tenemos que hacerla valer. Muchas veces nosotros en el mundo, cuando pensamos en una herencia, todos queremos lo que nos toca, ¿verdad? No queremos que nadie se vaya, no queremos que nadie muera. Pero llegó el día y todos vamos a reclamar lo que supuestamente por ley nos pertenece. Cristo, el Hijo de Dios, murió, resucitó, está a la diestra de Dios y nos dejó una herencia. Y nosotros tenemos que hacer valer la herencia en este mundo y ante la potestad de tinieblas que se mueven. Porque si nosotros no reclamamos las promesas de Dios, que es la herencia de nosotros, difícilmente la recibamos. Si no peleamos, si no nos esforzamos, si no luchamos, si no hacemos valer el derecho en este mundo espiritual, en este mundo terrenal, entonces difícilmente podremos recibir. Porque si yo no creo en lo que Dios dice de mí, y lo que Dios declara de mí, y lo que Dios ha escrito sobre mí, y lo que Dios escribe, lo que Dios dice, no tiene vuelta atrás. ¿Cómo puedo pretender que otros me crean? Conforme es el corazón del hombre,
así es Él, lo dice Dios. Y mi corazón tiene que ser moldeado al corazón de Cristo, porque tenemos que alcanzar el ser, el vivir, el andar de Cristo. Porque nosotros tenemos que reflejarlo. También entendimos que este plan no es mi plan, ni es tu plan, ni es nuestro plan, es el plan de Dios. Dios tiene un plan para América, Dios tiene un plan para tu vida, Dios tiene un plan para Uruguay, es el plan de Dios. Y Dios sabe dónde está cada integrante de este plan. Dios sabe en qué lugar está y en qué situación está los que van a integrar el plan de Dios. Ahora, mis amados, si el plan es de Dios para volvernos en ejecutores del plan, debemos buscar a Dios. Pero Dios no lo tiene a flor de piel, su plan. Él lo tiene en el secreto de su corazón. Porque las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas a sus hijos. Necesitamos que Dios nos revele su plan. Yo hice muchos planes en mi vida. Planes de evangelismo, planes de visitación, planes para los jóvenes. Fracasé, triunfé, le erré, fracasé, etcétera, etcétera. Pero desde que entré en el plan de Dios, todo va en una dirección. Porque ahora no me preocupa mi plan. Me preocupa entrar en el plan de Dios. Porque a veces el plan de Dios no es como nosotros pensamos. No es, nosotros planeamos, planificamos. Hacemos un montón de cosas por agradar a Dios, porque nadie se equivoca en algo para hacer malignidad. Nos equivocamos buscando lo mejor para la congregación, lo mejor para el ministerio. Quizás porque somos algo torpe, pero a nosotros no nos gusta reconocer nuestras torpezas, porque nos gusta que nos digan, ¿cómo sabe el pastor? ¿Qué entendimiento tiene el pastor? ¿Qué sabiduría tiene el pastor? ¿Qué unción tiene el pastor? Y no nos gusta. Y no damos cuenta que sin Cristo no somos nada. Que si algo podemos ser, si algo podemos hacer, es por la gracia de Dios sobre nosotros. Pablo lo decía bien claro en 1 Corintios 15. Por la gracia de Dios soy lo que soy, y por la gracia de Dios hago lo que hago. Tenemos que meternos en el ministerio de Dios. Aunque todos tenemos ministerio, pero el que nos cubre a todo es el de Dios. Tenemos que meternos. Y entonces cuando miramos que el plan es de Dios, se nos hace imperante, necesario, imprescindible, buscar el corazón de Dios. Buscar los secretos de Dios. Porque Dios tiene una estrategia para cada congregación. Dios tiene una estrategia para cada pastor. Dios tiene una estrategia para Uruguay. Dios tiene una estrategia para América. Y yo digo, Señor, tú eres el mejor estratega que existe. Eres el mejor. Y yo quiero entrar en tus estrategias. Porque Dios lo supera en todo sentido. Porque las cosas de Dios son espirituales. El hombre piensa como hombre en cosas naturales. Y el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu. La otra cosa que Dios nos dijo es, no necesitamos una asociación más de pastores. No necesitamos un credo. No necesitamos un estatuto. No necesitamos nada de eso. Lo que necesitamos es creer a Dios. Y que cada pastor sea fiel a lo que él cree, a lo que él siente, a lo que Dios le ha llamado, a su iglesia, a su congregación, a su dominación, fiel a sus miembros, dispuesto a dar la vida
por sus ovejas. Eso no puede cambiar. Pero a veces cuando pasa algo, lo primero que queremos hacer es ordenar la casa del otro. Pero la casa del otro es la casa de Dios. Y el que le tiene que poner el orden a la casa es Dios. Y para Dios poner el orden en su casa, Él va a hablar con su ángel que ha puesto en ese lugar, su pastor, su pastora, que Dios ha puesto en ese lugar y le va a decir, acá hay que andar, acá hay que corregir. La otra cosa es, no podemos creernos mejor que los demás, ni nuestra visión es predominante sobre las demás visiones. Tenemos que entender, primero, que es algo que muchas veces en el idioma del cielo nos equivocamos. ¿Quién ha dicho alguna vez? La iglesia está dividida. ¿Alguien ha dicho alguna vez eso? La iglesia está dividida. Pero yo quiero decirle que la iglesia no está dividida porque Jesús es cabeza, fundamento, quien la alimenta, quien la cuida. La sangre de Jesús es el vínculo perfecto de unidad. El amor es otro vínculo perfecto de unidad. Y el Espíritu es otro vínculo perfecto de unidad. Y la iglesia está sustentada en esas tres características. Por lo tanto, la iglesia no está dividida. Los que estamos divididos somos nosotros. Porque hemos incorporado como doctrinas sagradas la manera de ser, la manera de pensar, la manera de llevar el culto adelante. Pero la iglesia de Jesús no está dividida. La iglesia de Jesús es una sola. La iglesia de Jesús es santa. Dios está trabajando en ella. Entonces, mis amados, debemos entender que la iglesia no está dividida. Los que estamos divididos somos nosotros, los hombres, por distintas ideas, distintos pensamientos, etcétera, etcétera. Pero también debemos entender que nuestra visión no es predominante y que hay muchos hermanos, ministerios, denominaciones que han sido llamados al reino, a trabajar por el reino, y todos formamos parte del reino, y uno hará el trabajo de mano, y otro hará trabajo de boca, y otro hará trabajo de pie, y otro hará trabajo de riñón o lo que sea, pero de toda manera la iglesia de Jesús va avanzando sobre el mundo. Termino con este texto del libro de los Hechos. No quiero llevar más tiempo. El libro de los Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Yo tengo solo un deseo con 65 años de edad, 40 años de pastor, 40 años casado, gloria a Dios. Solo tengo un deseo, acabar mi carrera con gozo. Acabar mi carrera con gozo, o sea, poder realmente servir a Dios. Por eso, cuando en esta noche hablo, y aquellos que están escuchando a través de las redes sociales, ustedes acá, no miren al hombre, miren la palabra. La palabra. La palabra para que produzca el fruto por la cual Dios la envía. Dios nos da la palabra. Que podamos ver que Dios tiene grandes cosas para nosotros y que nada está tan lejos ni nada tan perdido. No importa la edad que tengamos. A los 62 años Dios me sacudió. Cambió toda. Yo ya tenía mi retiro. Pero yo dijo, bueno, te retirás. Porque lo mejor viene ahora. ¿Y quién dice acá? ¿Quién ha conocido la primera gloria? La postrera será mayor. La lluvia tardía es mejor que la temprana. Me cansó cuando yo dije no va más. Dijo, no, pero probaste la primera recién. Ahora viene la tardía, viene la segunda, porque yo quiero hacer algo contigo. No Martín Rivero, sino Cristo, 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 Cristo. Cristo al levantar, Cristo al mediodía, Cristo al acostar, Cristo y la iglesia
de Jesucristo.